Buenas tardes con todos nuevamente. Bueno, ya vamos a dar inicio a la conferencia. Hay muchas más personas que se están conectando. Bueno, primero darles la bienvenida de parte de FAT Science, quien les da la bienvenida a esta segunda conferencia virtual de acceso libre, denominada Vacuna COVID-19, rol y desafíos del laboratorio. Esta noche contaremos con la ponencia del doctor Vladimiro Choque Calderón. Él es médico patólogo clínico, quien actualmente se desempeña como jefe de laboratorio de citometría de flujo del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Este tema es un tema muy relevante y muy importante y tiene un significado especial, ya que nos encontramos cerrando la semana de vacunación en las Américas y creemos que es también importante que conozcan más de estos puntos, ¿no? Algo muy importante, les pedimos por favor a los participantes silenciar los micrófonos. Al finalizar esta ponencia vamos a dejar unos minutos para poder absolver consultas que tengan en relación al tema. Y también un punto importante es, como pueden ustedes ver, tenemos nosotros una plataforma ya implementada en web. Tenemos también una página en Facebook, una página en Instagram. Entonces, a través de redes nos gustaría un poco conocer, a través de los comentarios, debajo de la publicación de este evento, qué les pareció la ponencia, ¿no? Que coloquen esos datos para poder participar, ya que estamos próximos al lanzamiento de nuestro primer curso virtual de citometría, y puedan tener la opción de poder tener un cupo para este curso de manera gratuita. Entonces, a las personas que al finalizar el evento comenten en nuestras redes, en Facebook y en Instagram, qué le pareció la ponencia. Vamos a realizar un pequeño sorteo y luego publicaremos el nombre de la persona que podrá acompañarnos en este primer curso virtual que se llevará a cabo el 30 de mayo. Así que todos atentos y esperamos que ustedes puedan colocar qué les pareció y etiqueten a una persona para que puedan participar de este sorteo al finalizar la conferencia, ¿no? Bueno, no sé si me escucha, doctor Choque. Sí, Pati, gracias. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, acá vamos ya a dar inicio. Lo dejo. Gracias, Pati. Bien, con todos, nuevamente buenas noches. Vamos a empezar un tema muy importante, un tema también bonito, porque estamos finalizando la semana de vacunación en las Américas de este año, 2020. Un año en el cual hemos tenido muchas situaciones que para el mismo calendario de vacunación hacen un poco difícil el trabajo, ya que la vacunación se ha tenido que poner un poco, con un poco más de espaciamiento también por el tema del distanciamiento social, del no poder acceder fácilmente al servicio de salud para las vacunaciones. Eso no hace que la vacunación se vaya a detener, sino simplemente se reprograma para poder cumplir con los objetivos que tiene el Estado para poder realizar esta vacunación. Y justamente es el motivo de este webinar, esta conferencia, el poder darles todo el alcance al respecto de lo que es la vacunación y en especial el tema referente a las vacunas que están desarrollándose para el COVID-19, para la enfermedad, y que va a ser muy importante porque puede ser esta la estrategia más importante para detener a este virus. Tenemos para poder hoy día desarrollar, hablar un poco de este virus y cuál es el impacto en el mundo, de cuáles han sido las estrategias que han tomado los diferentes países, y finalmente ver cuál es el soporte preventivo y la estrategia a nivel preventivo en este caso para poder evitar una mayor cantidad de muertes. Finalmente iremos con lo que es la vacunación, con las metodologías desarrolladas actualmente y cuál es la carrera
obtener una vacuna, y cuáles son algunas metodologías y tecnologías que se están utilizando actualmente en laboratorio. En estos últimos 20 años ha cambiado bastante las tecnologías para poder realizar una buena vacuna, la cual tenga la mayor seguridad y eficacia posible. Bien, entonces primero vamos a darnos cuenta que la aparición de esta enfermedad, la emergencia de este virus, ha hecho de que tenga un impacto no solamente en la salud, sino un impacto totalmente social y un impacto económico, que es lo que a la mayoría de gobernantes y a la mayoría del mundo le preocupa, la economía, porque eso puede evitar el continuo desarrollo de sus países. Entonces, esta enfermedad, al ser una enfermedad de rápida propagación, lo que ha hecho es de que su letalidad sea pues muy importante, porque vamos a tener en números absolutos una gran cantidad de muertes, a pesar que tiene una tasa de letalidad que entre comillas se supone que es entre un 2% y depende también de la edad, pues a escala, con una rápida propagación, colapsando los sistemas de salud, prácticamente se vuelve un problema totalmente mundial de salud pública y obviamente también salud económica. Y entonces podemos ver que esta rápida propagación ha hecho de que la actividad económica baje durante, por ejemplo, los meses de febrero a marzo. Los diferentes países, su actividad ha bajado a totalmente extremos. Y el país China, que empezó con la enfermedad, vemos que de febrero a marzo ya empezó a recuperarse. ¿Por qué? Porque ha hecho una estrategia de primero de contención y mitigación que ha hecho de detener la propagación. Pero detener la propagación no quiere decir solucionar el problema. Podemos ver esto en la cantidad de concentración de dióxido de nitrógeno que ya se ve en China entre febrero y marzo, es que ya en China ya ha empezado a aumentar su actividad económica, que es lo que quieren los países, volver a producir, porque si no, no va a haber desarrollo, no va a haber economía, y eso lleva también a una mayor cantidad de pobreza, y eso hace que un país pues retroceda. Y entonces, si sabemos que estos elementos son importantes, que al final la salud y también la salud económica son importantes, ¿cómo es posible que las estrategias que se tomen sean las mejores para evitar este desastre? Y entonces se habla en el mundo de una inmunidad de rebaño. Quiere decir que una inmunidad de rebaño va a evitar de que haya contagios. Sí, es totalmente posible y es lo que se quiere, pero ¿cuál es el problema? Que una inmunidad de rebaño es esperar a que el 60% de la población se infecte para poder salvar al 30% que resta. ¿Qué sucedería si nosotros tendríamos que llegar a una inmunidad de rebaño? Lo que tendría que pasar es que en el Perú, que está aproximadamente con casi 32 millones de habitantes, pues se lleguen a infectar alrededor de 19 millones de personas. Quiere decir de que una vez de que se contagian y pasan la enfermedad 19 millones de personas, alcanzaríamos, pues, si fuera de una manera aleatoria, no habría nuevamente infecciones. Sería un tipo de estrategia para poder contener la enfermedad, para llevar, entre comillas, llevar una vida normal. Pero contagiar a 19 millones de personas, con la estrategia de contención y mitigación que estamos llevando actualmente, sería hablar de más o menos 500.000 muertes. Por lo tanto, esa estrategia de inmunidad de rebaño para nuestro tiempo, para una época donde la tecnología ha avanzado, donde los conocimientos en medicina son mejores, hace de que esto no sea viable, no sea lo más adecuado. Porque lo ideal es que tengamos o una estrategia terapéutica o una estrategia, en este caso preventiva, para los pacientes que no sean infectados, como lo puede ser una vacuna. Entonces, ¿cuándo volveremos a la normalidad? ¿O cuándo esperamos que la inmunidad colectiva llegue? La única forma de llegar a ese 60% y para este tipo de época y este tipo de tecnologías, pues es mediante una vacuna, la tan aclamada vacuna. Entonces, todos nos esperanzamos con una vacuna. Y es esta semana importante, la semana de vacunación de Latinoamérica, para recordar que tanto esperamos esa vacuna, que la pregunta es, ¿cuándo llegará esa vacuna? ¿Llegará a tiempo? ¿Llegará al tiempo de la primera oleada? ¿O
llegará a la segunda oleada, porque todavía estamos viendo que esta enfermedad la empezamos a conocer y empezamos a ver ciertas características que aún no conocíamos. A la fecha del 30 de abril, el Perú tenía alrededor de 36.000 infectados. Ese porcentaje para llegar a la inmunidad de rebaño, que estamos hablando de 19 millones, está muy lejos. Y no vamos a esperar de llegar a querer contagiar a nuestros conciudadanos, a nuestros compañeros, amigos, para poder llegar a esa inmunidad. Eso no es plausible estos tiempos. Por lo tanto, la vacuna se hace una estrategia, porque actualmente terapia con medicina de evidencias, una terapia establecida no hay, no existe. Todavía estamos bajo la medicina de existencia, porque todavía se está trabajando sobre fármacos de una manera en ensayos clínicos, sin evidencia completa. Por lo tanto, un tratamiento actual no existe evidenciado. Lo que queda es esperar la vacuna. Y es entonces de que la vacuna viene muy relacionada a que algunas enfermedades tienen relación con una alteración genética o una susceptibilidad genética. Y es así que en algunas enfermedades se ha evaluado los haplotipos. Es evaluar el haplotipo, es evaluar el segmento genético donde se va, prácticamente es el plano del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 o clase 2, que justamente estos complejos son receptores que se encuentran tanto en los linfocitos T, en los linfocitos B, en las células presentadoras de antígeno, los de clase 2, y en todas las células de la economía que tengan un núcleo, presentarán clase 1, complejo mayor clase 1. Por lo tanto, eso hace que ese receptor, cuando vaya a encontrar algo ajeno, algo que no es del cuerpo, lo va a tener que presentar, por ejemplo, a un linfocito TSD8, un linfocito T citotóxico. Entonces, de acuerdo a cómo lo presente, el linfocito T citotóxico dirá, esto no es nuestro, hay que destruirlo. Y el T citotóxico destruirá esa célula infectada. Entonces, es muy importante que ese correceptor detecte de manera adecuada, sí. Entonces, se ha visto y se ha hecho estudios en otras enfermedades como la influenza, en las cuales se ha encontrado cierta susceptibilidad con algunos tipos de haplotipos. Quiere decir que hay algún tipo de haplotipo, o sea, del código genético que va finalmente a desarrollar este receptor, que algunos son más susceptibles a una enfermedad que otras personas. Y por lo tanto, este podría ser un buen blanco. ¿Para qué? Para evaluar a todas las personas y evaluar su haplotipo y ver si es posible encontrar algunas personas que tendrán más susceptibilidad de no responder a este nuevo virus y por lo tanto ellos serían los que tendríamos que separar y decir tú quedas en aislamiento sí o sí y tú serás el primero que reciba la vacuna. Entonces, tenemos antecedentes, por ejemplo, con la enfermedad del SARS-CoV-1, la que sucedió en la pandemia del 2002, en el cual hubo alrededor de 8.000 infectados y 700 muertos, en la cual se buscó cierta asociación con el genotipo del HL1 y se vio que sí, por ahí había alguna asociación con el HLA-B, y esta población, en estas personas de Taiwán, había cierta predisposición de este grupo. Luego se estudió a otro grupo, en las cuales se evaluaron chinos, también con este SARS-CoV-1 de este año de 2002, y se vio que había pues cierta predilección por este tipo de haplotipo que era de también clase 1 y también se vio que en clase 2, pero no era el mismo haplotipo encontrado en el estudio de los taiwaneses. Pero ya se hablaba que podría haber una asociación. Al buscar al respecto si había una asociación en cualquier persona que tuviera este tipo de haplotipo, pues se vio finalmente de que no existía una alta asociación en estos haplotipos, en estas personas que se habían estudiado. Es más, estas poblaciones tienen casi rasgos similares y por lo tanto se esperaba encontrar algún tipo de relación por la parte genética
y de la población, ¿no? Por la descendencia, pero lamentablemente esta corte dio que no había esa asociación, por lo tanto, para SARS-CoV-1 era difícil encontrar un tipo o un haplotipo en el cual se podría decir estas personas son más susceptibles. En esta podemos ver unos cuadros de todas las poblaciones que evaluó esta corte, que es mucho más grande que los dos primeros trabajos, con mucha mayor evidencia. Se pudo decir que no había un haplotipo pues específico y fueron estudiados justamente los de los anteriores grupos y no se encontró pues algún tipo de asociación fuerte. Fue una asociación muy débil. Entonces la pregunta es ahora, teniendo el antecedente del SARS-CoV-1, ¿será posible realmente encontrar alguna asociación de haplotipo en los pacientes que tengan SARS-CoV-2? Es una pregunta interesante, por eso es que se realiza un trabajo muy interesante, se llama in silico, o sea, quiere decir que esto ha sido una simulación computarizada del componente del genoma que conocemos que ahorita en GSight se encuentran subidas una gran cantidad de genomas, y estos genomas se han podido observar y los tenemos en todas sus posibilidades del genoma, en todas sus eh, afinidades porque se puedan comparar y puedan tener alguna relación con los HLA. Entonces lo que se ha hecho justamente es ver y identificar a personas que pueden tener cierta afinidad. Entonces en este estudio lo que se ha visto es de que por lo menos de manera informática, por lo menos de manera simulada por computadora, se ha podido encontrar que sí hay una cierta asociación de HLA con SARS-CoV-2, pero esto va a requerir hacer más estudios que sean de grupos más grandes de personas, y por lo tanto ahorita los estudios de haplotipo y de haber pasado la enfermedad son necesarios para poder tener una opción o estrategia quizás de priorización de vacunas o de priorización de aislamiento. Si bien es cierto, para SARS-CoV-1 no se pudo encontrar algo al respecto, tampoco se hizo un estudio simulado por computadora in silico, pero de SARS-CoV-2 se ha avanzado en algo y sería adecuado de que se continúen con estos trabajos para poder evidenciar y en el tiempo que vaya a transcurrir quizás identificar esta población de riesgo. Bien, hemos visto que puede haber susceptibilidad, que para SARS-CoV-2 todavía está en estudio, y vamos ahora al tema de la vacuna. ¿Qué es una vacuna? En realidad es una inmunización artificial activa. ¿Qué quiere decir esto? Que la inmunidad nosotros la podemos ganar, la inmunidad que va a ser duradera va a ser de inmunidad adaptativa. La inmunidad innata más bien es de primera línea, es la inmunidad que no tiene memoria, aunque ahora se habla de los linfocitos innatos, ¿no? Que podrían tener algo de memoria, pero que no vamos a entrar a detalle. Pero sí, la inmunidad adaptativa es la inmunidad que va a aparecer mucho después, muchos más específicos, soldados dedicados ya, especializados de inteligencia para dedicar a encontrar una enfermedad. A diferencia de la inmunidad innata que reconocen lo que sea, la inmunidad adaptativa reconoce algo específico. Y esta puede ganarse de dos maneras. De manera natural, una, cuando tenemos la infección, que sería de manera normal, activa, infectándonos, y ganamos anticuerpos neutralizantes y ganando linfocitos T de memoria. Tanto la inmunidad celular, tanto como inmunidad humoral. Humoral de anticuerpos, celular de linfocitos T. Entonces, esa es una manera de ganar una inmunidad natural activa. Y la otro tipo de inmunidad es la pasiva. Es cuando o una madre da a luz un recién nacido, y este recién nacido por la placenta pasan los anticuerpos IgG, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes la noticia de que teníamos en Perú 2 niños que probablemente han tenido transmisión vertical? Cuando ustedes revisan bien la información, se van a dar cuenta de que, han dado el diagnóstico por una prueba rápida, pero la prueba rápida va a evaluar IgM, IgG. Es rarísimo que una IgM vaya a pasar por la placenta por ser de un tamaño muy grande, por ser un pentámero. En cambio, una IgG, por ser un monómero, tiene la facilidad de su tamaño de pasar. Por lo tanto, un recién nacido con una madre que ha tenido la enfermedad y que ha podido pasar el anticuerpo ya por la placenta, pues va a presentar también un IgG positivo, no queriendo decir que el niño ha salido infectado.
por esa razón de hablar de niños infectados de vía transplacentaria, todavía no se ha certificado. Es más, los estudios que se han hecho, en algunos casos han pasado hasta 16 horas después les han hecho el hisopado. Por lo tanto, no se supone todavía, no hay una evidencia de los casos reportados a la actualidad de que haya un tema de vía transplacentaria. Entonces, pero ya esos niños ganaron, ¿qué cosa? Ganaron inmunidad adaptativa natural pasiva. Quiere decir que ganaron anticuerpos IgG de parte de la madre, pero que esos anticuerpos van a ser de manera temporal porque no han sido creados por su propio organismo, por sus propias células. Entonces, esa inmunidad pasará un tiempo y desaparecerá. He ahí la importancia también de la leche materna que puede pasar algunas inmunoglobulinas. Entonces, esos son tipos de inmunidad natural. Pero también existen inmunidad artificial, donde tenemos la manera de ser pasiva, que es colocar anticuerpos. Por ejemplo, se está hablando mucho ahora de colocar anticuerpos en plasma de pacientes convalecientes. Y es una buena terapia porque esos, si tienen una buena actividad neutralizante, por lo tanto, ¿qué harán? Harán directamente neutralización del virus. Pero igual, es de manera temporal porque el cuerpo no los ha reconocido y no puede producirlos, sino que le han dado la ayuda para poder destruirlos. Entonces, y finalmente tenemos de la inmunidad adaptativa artificial activa, que no es más que imitar a la enfermedad, provocar en un paciente sano que parezca que le ha dado la enfermedad, pero sin provocarle un gran daño. Y lo que hacemos es simplemente despertar al sistema inmune y decirle, oye, si bien esto es un entrenamiento, este entrenamiento va a servir para que tú estés listo cuando venga el verdadero virus. Entonces, ese entrenamiento, mientras que el entrenamiento sea mayor, sea continuo, pues obviamente que el sistema inmune estará mucho más despierto y listo para enfrentar el mismo problema. Por lo tanto, mientras que la inmunización sea continua, pues los anticuerpos cada vez serán mejores. Entonces, de ahí viene el tema de que la vacuna es una buena herramienta y una buena estrategia para prevenir enfermedades. ¿Dónde inició todo esto? Tenemos al padre de la inmunología, a Edward Jenner, con un trabajo muy importante que fue el tema de la viruela y la vacuna de la viruela. Directamente Jenner trabajó ya demostró el tema de la utilidad de esta reacción cruzada, pero realmente fueron otros personajes que ya habían empezado a trabajar con este tipo de sistema de estrategia. Por ejemplo, John Feuster, años antes de que presentara su trabajo Jenner, ya había probado de que mostrando en animales este tipo de enfermedad daba una reacción cruzada dando inmunidad a los pacientes que nuevamente se infectaban, no tenían contacto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jenner realmente? Jenner fue porque en esa época lo que se hacía era la variolización, o sea, se colocaba a los pacientes que tenían viruela, de las ampollas mismas, de las pústulas, se pasaba a otro paciente joven que pudiera resistir la enfermedad y se le colocaba prácticamente el virus totalmente activo. Entonces lo que hacía era desarrollar la enfermedad y tratar de que ganara anticuerpos para que no le diera nuevamente un cuadro. Entonces ese método, ese sistema, actualmente no está usado, aunque vamos a ver algo interesante más adelante, muy similar, pero que cambió la historia de Jenner, mostrando esta reacción cruzada, donde vio que las que ordeñaban las vacas con igual un virus similar que daba a las vacas, daba una reacción cruzada. Por lo tanto, al inocularle al niño exactamente a Jace Pips, fue uno de sus varios pacientes que tuvo en la presentación de este trabajo, le colocó el virus y lo que provocó fue, pues obviamente, inmunidad. Y lo que hizo y que demostró que esto funcionaba es que después se le colocó las pústulas de la viruela y el niño no hizo la enfermedad. Entonces, de esta manera demostró de que no se afectó este paciente, James Pips,
y demostró de que realmente había un sistema de inmunidad adaptativa específica. Entonces se empezó y cambió la historia de las vacunas. Y es así que en 1980 la OMS declara erradicada la viruela. Entonces ya en humanos no hemos tenido el tema de la viruela eh, y ha sido erradicada del planeta. Y es así que muchas enfermedades durante muchos años, utilizando la misma base de la inmunización, de imitar la enfermedad por diferentes tecnologías que vamos a ver más adelante, es que las enfermedades empiezan a disminuir. Tanto difteria, poliomielitis, sarampión, como ven ustedes de que los casos en los años 40, los años 50 de difteria bajaron a una cantidad pues inimaginablemente baja. Igualmente la polio inimaginablemente baja. Es más, polio erradicada en Latinoamérica está erradicada. Lo que falta erradicar es en Nigeria, en Pakistán, en la India, donde todavía tienen brotes de polio y donde se está trabajando por ser erradicada. Por ejemplo, trabaja la Fundación Gates mucho en el tema de las vacunas para la polio y tratar de erradicar esta enfermedad. Entonces, aún no se ha erradicado, pero creo yo que va a ser una de las siguientes enfermedades en ser erradicada. Entonces, eh, el gran auge quizás de las mismas vacunas, su gran eficacia, ha hecho que hoy día también se le haya ido encima, donde ya no vemos muchas enfermedades de este tipo y hacen de que a veces las personas se pregunten, ¿se debe continuar? Vemos entonces esa disminución de enfermedades a través de los años. Miren la cantidad de números casos y con la vacunación en el año 2009, pues prácticamente disminuyéndose a una barbaridad en porcentaje. Estamos hablando de casi llegando más del 90% y eso es un gran logro. En nuestro país tenemos un sistema de vacunación, este está hasta el 2011, en el 2013 hubo un cambio, por ejemplo, el DT pediátrico dejó de estar en estos 4 y 6 meses, pero ha ido aumentando en los años algunas vacunas más, ya tenemos el neumococo, rotavirus, que han ido mejorando este calendario de vacunaciones. Pero tenemos un pequeño grupo, quizás en el mundo desarrollado, en el primer mundo, se ve esto de la vacilación de la vacuna. ¿Qué quiere decir la vacilación de la vacuna? De que la gente, las personas empiezan a decir y a repensar, a decir, ¿por qué me tengo que vacunar? Entonces, este estudio, esta revisión es muy interesante porque evalúa que las personas empiezan a desestimar y empiezan a aparecer grupos antivacunas, pero donde se ha visto que el gran problema no solamente son los factores emocionales, culturales, sociales, espirituales, políticos, sino también los cognitivos. Y vemos mucho el tema de medios de comunicación, porque ustedes revisan y Google cuando ponen una vacuna, lo primero que salen son las noticias morbosas, las noticias en las cuales dicen tal vacuna es un trabajo por ahí que está asociado con autismo, un trabajo de ahí que provoca daño neuronal, entonces empiezan a agarrarles ese tipo de información y dicen no, no se deben vacunar. Entonces, el grupo que se ha visto que tiene una más vacilación de vacunas, uno de ellos no son gente que tengan conocimiento bajo, porque generalmente las personas de las pobres a veces aceptan con mayor facilidad las vacunas. Y no se preguntan por qué, porque piensan que eso está bien, las reciben. Pero a veces las personas que tratan de buscar una información se tienen que topar con una mala información. Y esto hace a veces que no quieran vacunarse o crear grandes sistemas de conspiración en el tema de las vacunas, ¿no? Creando grandes grupos y pensando que se hace control en el tema de las vacunas, etcétera. Y no solamente está la población, sino que el mismo personal sanitario hace de que ya no quiera vacunar o porque no tiene tiempo de explicar cuáles son los beneficios de la vacunación o simplemente porque no los conoce. Y entonces en países de primer mundo donde pueden optar de querer o no vacunar, aceptar o no, uno dice, bueno, si usted no quiere, ya, firme el documento y no se vacuna. Total, ya esa enfermedad no se da con frecuencia en nuestro país. Entonces, eso hace de que
esto esté haciendo de que bajen los niveles de vacunación que son tan importantes por el gran logro que han tenido. Puede ser esta la razón de que también esté causando, pues ahora, en estos grupos, que sea, no se quiera vacunar. Pero les dejo aquí un corte muy importante, un metaanálisis basado en varias cortes que llega sobre millones de niños vacunados, donde se encuentra de que no existe ninguna relación o evidencia de que las vacunas desarrollen autismo. No existe alguna exposición del tema de algunos conservantes como el timerosal, el mercurio, con un grupo de autismo u otros daños neuronales. No existe evidencia. Y es lo mismo que pasa hoy día con COVID-19, porque hoy día la información en COVID-19 es tan una gran cantidad de información, pero muchos son trabajos que ni siquiera han pasado, son prepublicaciones que no han sido revisadas por editores, no han sido evaluadas por pares, y eso hace de que trabajos que realmente no tienen una evidencia alta sean considerados por la población como ciertos. Lo mismo pasa con el tema de las vacunas, pero este trabajo es muy importante porque con esto demostramos, bajo evidencia de nivel muy alto, de que no existe relación entre el autismo y otras, o a quejarlo, decirle la culpable es la vacuna. No existe. Y eso es importante para el personal sanitario que lo conozca, para la vacunación de los niños. Y es entonces que entramos a la parte de las vacunas, y vamos a ver de ellas que para hacer una vacuna yo lo que quiero es justamente imitar la enfermedad. Si yo quiero imitar la enfermedad, lo que quiero al final es encontrar que mi cuerpo tenga una buena inmunidad celular, T, y tenga una buena cantidad de anticuerpos. Y que estos anticuerpos no solo sean cualquier tipo de anticuerpos, sino sean anticuerpos neutralizantes. Porque también existen anticuerpos potenciadores que hacen que se empeore la enfermedad. Por ejemplo, en el dengue, te puede dar, si tú has sido afectado por la cepa, la DEN1, por ejemplo, y te da DEN2, te va a dar el cuadro más grave que el primero, a pesar de haberte dado ya con DEN1. Obviamente con DEN1 ya no te va a dar DEN1, pero si es DEN2, que el cuerpo no reconoce, la enfermedad es mucho más agresiva. ¿Por qué? Porque van a haber algunos anticuerpos potenciadores que van a provocar mayor gravedad. Entonces, este miedo también está a la hora de dar el plasma convaleciente. Pero se ha demostrado en estudio de monos que no hay esa producción de anticuerpos potenciadores que podrían causar, al dar plasma, gravedad. Por lo tanto, se está viendo con una buena opción el tratamiento de plasma de convalecientes. Bien, si yo lo que quiero buscar es niveles de anticuerpos altos, por lo tanto, yo debo saber qué es lo que va a crear mi cuerpo, qué anticuerpos y sobre qué va a crear los anticuerpos. Y para eso tenemos que regirnos con la estructura del virus, el SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque yo crearé anticuerpos contra estas estructuras antigénicas. Y esta justamente será la base para escoger mi vacuna y desarrollar la vacuna que me pueda producir la mayor cantidad de anticuerpos. En SARS-CoV-2, así como en SARS-CoV-1, que más o menos tiene un 80-90% de similitud genética, una de ellas es la espiga. La proteína S, la proteína espina, la spike, es una de las importantes porque esta va a ser la llave para la unión al receptor de ECA2, la que va a abrir la puerta para la infección. A pesar que ahorita hay algunos estudios que todavía están en preimpresión, ¿ya? Quiere decir que todavía no han sido evaluados por pares, pero que dicen que por ahí el CD147 puede ser otra vía de ingreso a la célula. He allí que el linfocito T también podría ser atacado. He ahí que otras células podrían ser atacadas. Entonces, el CD147 aún está en evaluación porque están viendo como un target para tratamiento. Por lo tanto, hasta el día de hoy todavía no es seguro
pero la única vía de entrada sigue siendo justamente el receptor de ECA2. ¿Quién abre esta llave? Justamente la proteína S. Esta proteína S, que en realidad es una glicoproteína, y vamos a ver por qué es importante saber si es proteína o glicoproteína, va a tener un dominio aquí, un dominio para el receptor ligando, justamente, del receptor ECA2. De esta manera, esta proteína es exactamente la S1, es la que va a permitir el ingreso, y la S2 va a provocar la fusión, el ingreso del virus. Estas son proteínas muy importantes porque, uno, son las que desencadenan el ingreso a la célula. Pero existen otras proteínas como la proteína N de la nucleocápside, la proteína M de membrana, la E de envoltura, que también podrían ser usadas para provocar anticuerpos. Pero se ha visto de que la mayor cantidad de anticuerpos, las más inmunogénicas, son las proteínas S y la N. Y dentro de la S, la S1, y todavía más inmunogénica, la RBD. Entonces, he ahí que yo empiezo a ver, y esto se tiene que realizar mediante estudios de anticuerpos neutralizantes, que más adelante les voy a mostrar, cuál va a ser mi target o mi antígeno, o es que todo el virus lo voy a atenuar y lo voy a colocar en una vacuna para producir la mayor cantidad de anticuerpos. Porque en una infección, los anticuerpos que he creado van a ser, y los que se van a desarrollar, van a ser exactamente sobre solo ese antígeno, si fuera tecnología recombinante, por ejemplo. O si es atenuada, será sobre todo, y el cual me daría una mejor inmunidad. Vamos a ver eso, pero es importante reconocer estos segmentos genéticos porque justamente los que deciden hacer vacunas deciden sobre qué segmentos antigénicos voy a decidir desarrollar mi tecnología para mi vacuna. Esta es la estructura genética del SARS-CoV y podemos ver de que tiene un gran segmento, el mayor segmento, más o menos son alrededor de 150 kilodaltons, es la replicasa, el gen de la replicasa. Este gen de la replicasa es muy importante porque va a ser la que, ni bien llega, como este es un ARN, en sentido positivo, prácticamente cuando ingresa a la célula, va a ir al ribosoma y va a empezar a producir proteínas. Va a ir de manera directa a fabricar proteínas. Y dentro de estas proteínas van a ser importantes algunas proteínas PP1A, y estas van a empezar a crear algunas proteínas no estructurales. Estas entonces van a ser importantes en la primera etapa. Estas de acá, la S, la proteína M, la N, que justamente desarrollan envoltura, la espiga, van a ser importantes justamente a la hora de ensamblarse. Y las primeras a la hora de desarrollar justamente esta replicasa. Miremos acá cómo es la proteína S, es una glicoproteína trimérica, ¿sí? En la cual va a tener la unión a este receptor de dominio del ECA2. En el MERS no era el ECA2, era el DPP4, y otros, el SARS-CoV-1 también era el ECA2. Es importante saber por qué puede haber reacción cruzada entre anticuerpos neutralizantes de SARS-CoV-1 de tipo S con SARS-CoV-2. Para poder entender un poco la replicación, y también esto es importante a la hora de desarrollo de la vacuna, es cómo es que sucede la replicación viral. Y entonces nosotros tendremos al virus, al ingresar, una vez abierto la llave, SARS-CoV-1, LK2 con la proteína S, el ingreso del virus, y una vez que el virus ingresa, pues al ribosoma empieza a desarrollar sus proteínas PP1A, PP1AB, y estos empiezan a producir proteínas no estructurales, hay desde la 1 hasta la 16, y en ellas lo que van a hacer es formar un complejo, que es el complejo de replicasa transcriptasa replicasa, y este complejo va a empezar a crear segmentos subgenómicos de RNA, y se siguen produciendo y se siguen produciendo. ¿Para qué? Para que finalmente aquí, con las otras proteínas no estructurales, se empiece a trabajar ya en membrana, en aparato de Golgi, justamente la estructura del virus. Va a ayudar aquí lo que se llama la RBDP, que es una polimerasa, que va a tener que ingresar al núcleo y va
realizar o va a salir un ARN mensajero para poder desarrollarse esta RBD polimerasa, que justamente va a unir todos estos segmentos genómicos y finalmente va a formar el virus. Entonces el virus sale bonito, armado, y gana sus glicoproteínas entre el retículo endoplásmico y el Golgi, para finalmente ser exocitado hacia fuera de la célula, destruyendo la célula y aumentando la infección. Entonces es importante este proceso porque lo que queremos es imitar ese proceso con la vacuna. Y dependerá, ojo, de qué tipo de vacuna, que es lo que yo voy a ganar también el anticuerpo. En este proceso natural, yo ganaré anticuerpos contra la espiga, contra S1, contra RBD, contra la nucleocápside. Tendré una variedad de anticuerpos y probablemente a grandes cantidades. Eso es lo que trata de imitar una vacuna. Y va a depender de la naturaleza o cómo ha sido el desarrollo de esa vacuna para tener la mejor vacuna. A través de los años se han ido trabajando inicialmente con vacunas de tipo atenuadas o también llamadas vivas, que en realidad en un virus esa palabra no es muy claro porque no son seres vivos, sino más sería atenuado, pero que son células, perdón, son virus que se encuentran en actividad, pero su actividad es mucho menor. Por lo tanto, el único riesgo es que pueden llegar a ser enfermedad en algunos casos. Tenemos los virus que han sido inactivados, que puede haberse colocado algunas sustancias, formalín, etcétera, o han sido ya no provocan infección. Pero estos, al ser inactivados, a veces no provocan una buena respuesta inmune y por eso requieren a veces de adyuvantes para que puedan despertar el sistema inmune a la hora que son inoculados. Pero hoy en el tiempo ha empezado a aparecer a través de los años después del uso de estas vacunas tanto atenuadas, tanto inactivadas, en algunos casos toxoides, porque no es a veces el que causa la enfermedad es la bacteria, sino un toxoide. Finalmente llegaron los recombinantes, que no es más que crearle una proteína. Ya no escojo todo el virus, sino una proteína específica. Y entonces los anticuerpos que se desarrollarán después de esta vacuna no son contra todo el virus, sino con segmentos específicos. Entonces, y hoy en día ya existen nuevas tecnologías que no están en esta lista que iremos viendo. Se pueden clasificar las vacunas de varios tipos, por si son para bacterias, para virus, en este caso vamos a hablar sobre virus. Pueden ser compuestas un solo tipo de virus, o pueden ser un conjunto de varios para poder utilizarse en calendarios fáciles de optar en los calendarios de vacunación, combinadas, o pueden ser también atenuadas, o pueden clasificarse inactivadas si el virus está completo, o simplemente ser recombinantes, ¿no? Y hoy día hablamos de tecnologías de ARN mensajero, hablamos de ADN, como vacunas que tienen nuevas opciones de desarrollo y que hoy en día ya están liderando en primera línea el desarrollo de una vacuna para SARS-CoV-2. Bien, entonces, ¿qué tenemos hoy en día para el desarrollo de vacunas candidatas para SARS-CoV-2? Entonces, si fuera el SARS-CoV-2 de cero, una enfermedad totalmente nueva, hoy día estaríamos en apuros y en problemas. ¿Por qué? Felizmente hemos tenido la experiencia del 2002 con SARS-CoV-1, donde prácticamente el virus es muy similar a SARS-CoV-2. Entonces, ya tenemos los vehículos. La parte más importante que no teníamos era la etapa preclínica, o sea, la etapa donde yo me pongo a diseñar dónde voy a escoger mi antígeno, o si voy a atenuar todo el virus o lo voy a inactivar. Eso felizmente ya se ha desarrollado, porque en el 2002, a partir del 2003, se empezaron a desarrollar varias vacunas. No todas han llegado a fase 3, por eso es que hoy día no se conoce de que ya si existió una vacuna para MERS, para SARS-CoV-1, ¿por qué no la hemos utilizado? Si algunos anticuerpos son neutralizantes también para SARS-CoV-1, para SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque no todas llegaron a fase 3. Y ahora les voy a explicar qué es lo que tiene que pasar para que una vacuna salga al mercado y se pueda utilizar. Lo primero es que tenemos que conocer al virus.
Y eso es una ventaja hoy en día porque no pasó ni unas semanas y ya teníamos el virus secuenciado. Y hoy día ustedes ven la base de datos de... Entonces, con la evidencia de SARS-1, uno fácilmente puede decir cuáles son los genos, los cuales son los que pueden provocar mayor violencia. La proteína S, punto, N, Doctor, disculpe, se entrecortó un poco la última diapositiva, no sé si nos pueda repetir, se entrecortó un poco la comunicación. A ver, probemos de repente mover el conector. A ver, unos minutos vamos a revisar la conexión, por favor, un momento. ¿Escucha, Pati? Sí, ya escuchamos mejor. Ya, Gracias. perdón. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que una vacuna pueda salir al mercado? Tendremos que ver una etapa preclínica, una etapa en la cual, luego que hemos decidido cuál será el antígeno que escogemos o el virus total, entonces lo siguiente es la prueba en animales. Entonces, una vez que hemos probado en animales, empezaremos por el ratón, luego empezaremos con el mono, para luego decir, ¿sabes qué? La vacuna no provoca daños y pasaremos a la fase 1, que es el ensayo clínico en humanos. Y la fase 1 será una fase en la cual lo aplicaremos esas dosis en pacientes más o menos de grupos de 50, donde lo que vamos a ver es la seguridad de la vacuna y también si es inmunogénica, si provoca algún tipo de reacción alérgica adversa, para pasar a una segunda fase, que sería la fase 2, y en esta fase lo que haríamos con un grupo mayor, ya de cientos de pacientes, es probar las dosis, viendo si es con una sola dosis o doble dosis, y evaluar finalmente si estaba bien. Muchas veces, muchas de las vacunas terminan en fase 1, en fase 2, y no terminan a desarrollar hasta fase 3. A veces la inversión de una vacuna fácil, por ejemplo, si tú le preguntas a GSK, ¿cuánto te puede costar una vacuna fácil? Alrededor de $500 millones. Hablando de una vacuna fácil. Entonces, imagínense la inversión que se tiene que hacer para el desarrollo de una vacuna. ¿Cuánto puede durar el desarrollo de una vacuna? Alrededor de 10 años. Entonces, si es 10 años, ¿cómo esperamos nosotros obtener una vacuna en menos de un año para esta enfermedad? Es que lamentablemente no va a ser tan rápido. Y para esto van a tener que disminuirse los tiempos de algunos ensayos. Felizmente, al tener la experiencia de SARS-CoV-1, muchos investigadores ya han ido de frente a la fase 1, o sea, de ensayo con humanos. Eso es una ventaja porque la etapa preclínica ya no la hacen. ¿Por qué? Porque ya el investigador, a la hora de evaluar un tipo de vacuna, prácticamente que ya trabajó o que tiene el mismo sistema, lo único que hace haber identificado el antígeno y haber probado su tecnología, es como cambiar de carro. Si antes tenía el mismo carro, lo único que le voy a hacer es cambiar la llanta. Y entonces voy a poder pasar rápidamente a la siguiente fase, que es la etapa clínica. Si pasa de la etapa 1 a la etapa 2, llega finalmente, se ven que las dosis son buenas, se tienen que medir los anticuerpos neutralizantes y evaluar la inmunidad celular, y finalmente va a pasar a una etapa 3. Si pasa esa etapa 3, es donde ya decimos, tenemos que colocar la vacuna en un grupo donde esta enfermedad sea prevalente. O sea, por ejemplo, no la vamos a colocar en Corea, si fuera en fase 3, porque ahí está controlada la enfermedad. Tendría que ser en Estados Unidos, tendría que ser en Sudamérica, podría ser en Perú,
el estudio de fase 3, porque es un grupo en el cual vemos contagios y contagios altos. Luego que pase esta fase 3, viene un montón de papeleo. Viene a juntar todo un montón de papeleo para aprobar y pasar años, aunque varios comités a nivel internacional lo vayan a evaluar y decir, mira, sí, parece que sí funciona. Ven, perfecto, entonces vamos al desarrollo de manufactura, bien, y entonces lo trabajas. Hay grupos CEPI, por ejemplo, la misma OMS está involucrada, tiene sus grupos de expertos que evalúan en estas mismas etapas y recomiendan si debe continuarse o no una vacuna. Recuerden que la inversión en una vacuna es de millones de dólares. Entonces, esto hace de que el 97% de vacunas que llegan de la fase preclínica a la fase 3 no sean más del 7 o 10%. ¿Qué quiere decir? De hoy día que las vacunas que se están viendo, ¿cuáles terminarán siendo vacunas? Van a ser muy pocas. Cuanto mejores, mayores proyectos haya de vacunas, es mejor. Finalmente, ya la fase 4 simplemente es de vigilancia, de SAVIS, para ver si hay algún tipo o efecto adverso. Eso es lo que tiene que pasar para que una vacuna pueda desarrollarse. Entonces, no solamente los laboratorios tienen que ser con alta bioseguridad, tienen que demostrarse que esa vacuna no provoca daño. Por eso es que una vacuna demora 10 años en aprobarse. ¿Qué es lo que se quiere hacer en esta etapa de emergencia? Es tratar que estos tiempos sean menores. Y es donde sale ahora esto de los estudios de desafío humano, que podrían acelerar, pues justamente que la licencia de una vacuna se acelere. ¿Qué queremos hacer con esto? De que el tiempo en que debería llevar una vacuna que entra a fase 1, fase 2, fase 3, termine con la producción y ya justamente con el lanzamiento de la licenciación, la producción y distribución de la vacuna. Lo que haríamos con este con este desafío humano, es que se prueben, mientras que se van probando las vacunas, se van inoculando el virus. Tipo variabilización, ¿no? Entonces, eso lleva a problemas éticos, por supuesto, pero son medios controlados donde asegura que vas a tener la atención médica, obviamente con un grupo placebo, un grupo que recibe la vacuna, otro no, que al final se les inyecta la vacuna y se prueba la eficacia. Esto va a llevar a que una vacuna pueda terminar finalmente en un menor tiempo posible, y es lo que seguramente se tendrá que evaluar ahora con este tema de la emergencia, tomar estas medidas. Entonces, algo importante, el tema de los estudios de desafío humano en vacunas, donde van a tratar de ahorrar el tiempo. Ahorita hay algunas páginas que están ya prácticamente están juntando, están pidiendo personas, voluntarios para que sean probados en estos pacientes este tipo de ensayos, y que probablemente en unos meses se debatirá el tema de este tipo de estudios de desafío humano. Finalmente, para poder desarrollar una vacuna, necesito conocer el genoma. Nuestro genoma está con 3 enviados a donde se ha secuenciado, y se vio, por ejemplo, en el estudio que les comentaba en otras exposiciones del doctor Poterico, se vieron dos mutaciones a nivel de del gen S. Entonces, eso hacía de que aparentemente este virus no tiene muchas mutaciones en puntos importantes, donde podría prácticamente desarrollarse el anticuerpo neutralizante. Es más, se ha encontrado que las mutaciones no van pues más de 11 mutaciones, y eso es 10 veces menos que la influenza. Eso hace que la estabilidad de este virus haga que una vacuna sea mucho más sencilla. ¿Qué experiencia tenemos de SARS-CoV-1? Ha habido algunos estudios en virus atenuados que han provocado en ratones daño pulmonar, infiltración de eosinófilos, y que ha provocado daño hepatoneurales. En este tipo de vacunas, por ejemplo, la inactivada más bien, en algunos monos provocó enfermedad. Uno de 4 monos hizo una enfermedad, y fue la enfermedad grave. Pero eso fue entre el SARS-CoV-1 y entre MERS, perdón,
y que se vio de que algunas vacunas de este tipo daban ese tipo de problemas, pero con muy buen resultado en vacunas de tipo ARN mensajero o en el tipo de vacunas inactivadas donde se inactivaba la parte virulenta, ¿no? Por ejemplo, del grupo español, hay uno que se trabajó una vacuna muy buena que si bien es cierto no llegó a fase 3, pero que ya llegó hasta una fase 2 donde había mayor desarrollo y que es mucho más fácil. Por lo tanto, usar este vehículo para esta vacuna, pues probablemente tenga muy buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Muchas de estas vacunas terminaron en fase 1. Lo que se pudo evaluar es que la inmunidad más o menos llegaba hasta los 2 o 3 años y que se espera que pueda estas vacunas también tener la misma efectividad y pues suele ser la solución de este problema de este virus. Se encontró también reacciones cruzadas de anticuerpos neutralizantes que iban juntamente al dominio de unión al receptor del AC2, fueron las que tenían de SARS-CoV-1, pues reacción cruzada con SARS-CoV-2. Entonces se está viendo de que obviamente probablemente el desarrollo sea el mismo y la vacuna vaya a tener una buena respuesta. Lo que se está hoy día trabajando en este tipo de vacunas, aparte de las vacunas atenuadas inactivadas, son las vacunas de RNA, son las vacunas de DNA, tecnologías de estos últimos años en las cuales, si bien es cierto, no tenemos vacunas finales, ya tenemos vacunas en fases adelantadas, vacunas en dengue, vacunas citomegalovirus, que ya tienen fases muy adelantadas. No hay mucho que decir en las vacunas atenuadas, que es prácticamente el mismo virus, donde tenemos la inactiva, donde vamos a tener que el virus no funciona, pero pueden ambas obtener gran cantidad de anticuerpos porque se está mostrando todos los antígenos del virus. Y hay tecnologías recombinantes donde vamos a generar simplemente un antígeno. Por ejemplo, en Perú, el doctor Mirko Simic, junto con Farbet, van sobre la idea, por ejemplo, de trabajar su vacuna con tecnología DNA recombinante, juntamente esperando que alguno de los 4 antígenos, sea N, S, S1, RBD, puedan producir algún tipo de anticuerpo y esto se pueda utilizar y ver que se puede desarrollar una de esas vacunas, ¿no? Entre esas 4 opciones. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente este ADN recombinante es agarrar un segmento, por ejemplo, el segmento genético que desarrolle la proteína S, esto se coloca en otro vector, en este virus, que puede ser un baculovirus, y este baculovirus se infecta a una célula, que en este caso podría ser insectos, que es como lo va a trabajar el Perú, y lo que va a desarrollar justamente son que este insecto vaya a producir antígenos, gran cantidad de estos antígenos, y esos antígenos se purifican por metodologías de cromatografía, y finalmente se van a colocar con un adyuvante que va a potenciar el sistema inmune y con un vehículo que va a ser el que vaya a ser si es intramuscular, intranasal, o sea, por parche. Entonces, tendríamos una vacuna. Entonces, el atenuado simplemente es un virus que tiene menor efectividad. El inactivo es el que el virus no llega, no va a producir enfermedad, necesita un adyuvante para poder potenciar el sistema inmune. Los recombinantes que tú escoges alguna proteína para poder desarrollar la inmunidad. Y tenemos ahora, y que me parece muy interesante, los de tecnología de ARN mensajero, que no solamente se utilizan para las vacunas, sino que también se están utilizando para hacer reemplazos o terapias extracelulares de proteínas. Se utiliza como suministro intercelular de proteínas o la famosa edición genética por CRISPR o Cas9, que hasta ya ha habido casos, ¿no?, de que se intentó editar para el virus de VIH en embriones y al final tuvo un gran tema ético al respecto, pero esta misma tecnología se está utilizando en vacunas, pero no afectando al ADN. Por lo tanto, lo que va a ingresar al organismo va a ser un mensajero específico para algún segmento genético que hace mejor que probablemente una tecnología recombinante. ¿Por qué? En la tecnología recombinante yo tengo que crear la proteína y en el desarrollo de la proteína
yo puedo provocar que tenga algún error, no esté bien purificada, quizás si es una proteína S, que es una proteína y es una glicoproteína, no se forme con buenos carbohidratos, entonces lo que va a hacer de que el anticuerpo que voy a crear o que voy a inducir sea de menor calidad o no prácticamente no tenga el efecto neutralizante. En cambio, con un ARN mensajero, el ARN va a desarrollar la proteína, el mismo cuerpo, nuestro cuerpo va a desarrollar la proteína y va a generar la propia inmunidad. Por lo tanto, hay menos error, porque la proteína misma va a salir de manera directa del ARN mensajero. Entonces, esto hace que esta tecnología sea muy, muy interesante, que ya se encuentra en fase 1 y ya la está manejando Moderna en Estados Unidos, trabajando esta vacuna. Es una de las que está más adelante en su desarrollo. Pero ustedes saben que el ARN no es muy estable, puede pues fácilmente dañarse, destruirse. ¿Qué es lo que hace de que puede ingresar? Pues el adyuvante que va a utilizar es justamente nanopartículas lipídicas que van a hacer de que ingrese el ARN mensajero. Lo que va a hacer que sea estable, la va a proteger y al ser lipídica va a ingresar fácilmente por las células. Entonces, hace su ingreso sencillo y va a hacer de que este potencie al sistema inmune, porque la proteína va a salir y va a ser reconocida por el sistema inmune. Y el ARN mensajero solamente tendrá su vida mientras lo que se haya determinado para poder producir este antígeno. O sea, esta vacuna, esta tecnología es muy interesante que se está empezando a desarrollar. Lo que hace entonces es que yo decidí utilizar un segmento S. Por lo tanto, este segmento S en este RNA, que ahorita, por ejemplo, la empresa Moderna está trabajando con el mRNA 1273, justamente irá con un adyuvante que será una capa lipídica de nanopartículas lipídica, llevando el RNA para evitar que sea pues destruido y se le colocará al músculo y entonces ingresará fácilmente al músculo y en este empezará a replicarse, el ribosoma, ese RNA mensajero, empezará a tener un fin de crear esta proteína. La proteína es celularmente, los complejos mayores de histocompatibilidad clase 1 agarrarán y hará el tema de la digestión y lo presentará cuando venga un linfocito T y sea reconocido por el sistema inmune celular. No solamente eso, sino que al salir a la superficie, al ser el enviado fuera extracelularmente, empezará a ser reconocido por las células presentadoras de antígenos, de las cuales la fagocitarán, la presentarán, harán presentación de antígenos para que lo puedan presentar a los linfocitos T helper. Es muy diferente al TCD8, ¿sí? Que es clase 1 con CD8, mientras que los de clase 2 se van a unir a los CD4. Y será la comunicación con la vía humoral, y justamente la vía humoral lo que empezará es la liberación y la replicación de estos linfocitos B, de los cuales muchos serán efectores, muchos terminarán en memoria y algunos se convertirán en células plasmáticas, las cuales liberarán los anticuerpos neutralizantes, justamente dedicados y afines para este tipo de antígeno. Por ejemplo, Moderna está trabajando con proteína S, que está codificada en este RNA mensajero y es el producto final que tendremos para la vacuna. Existe también las vacunas de ADN. Creo que no he puesto acá la vacuna de ADN. La tecnología de ADN, obviamente que va sobre el código genético. Y la vacuna de ADN, cuando va sobre el código genético, es importante. ¿Por qué? Porque lo que puede provocar, si bien es cierto, al estar en el código genético va a inducir al tema del sistema inmune, al reconocimiento del mismo componente, es que se ha llegado a reportar casos de que si está mal diseñado, pueden provocar protoncogenes o pueden que estos protoncogenes se conviertan finalmente en oncogenes, y se ha visto casos de leucemia, y desde esa fecha se tiene mucho cuidado con estos ADNs, pero son muy buenos, son de menor costo, son directos, van sobre el segmento que deban sintetizar directamente estos segmentos. Entonces, las vacunas de ADN también tienen muy buen futuro. Actualmente las maneja, por ejemplo, Innovio,
y también se encuentran en fase 1. Bien, coadyuvantes son necesarios porque algunos, por ejemplo, un virus inactivo, a veces requerirá, por no ser activos, y el sistema no los conoce, a veces no serán reconocidos. Por lo tanto, requieren algunas ayuditas, y estos justamente son los adyuvantes, donde van a ser partículas en las cuales van a estimular el sistema inmune, la respuesta inmune, y empezará el tema de el inicio de la inmunidad innata y de la inmunidad celular, y finalmente la inmunidad humoral. Entonces, hay de todo tipo, hay para todos los gustos, a diferentes niveles o señales que le llaman, desde las señales más fáciles de inmunidad innata, de inmunidad celular, de inmunidad humoral, no dependiendo del tipo de adyuvante que utilicemos. Bien, para hacer un recuento de las vacunas que ya están en desarrollo, ya existen 6, esta tabla está un poquito desactualizada, tengo acá 4. Tenemos una que está basada en DNA, que les comentaba que es Innovio Pharmaceutical, dentro de las cuales CEPI está financiando varias de este tipo de vacunas. Entonces ya, y es bueno que algunas coaliciones estén ayudando en financiamiento, donde también está la Fundación Gates financiando. ¿Por qué? Porque van a hacer de que estas vacunas, cuando sí se desarrollan y salen todo bien, pues haya un tema, no solamente de que ellos tengan un tema de patente y un tema de costos, sino que a la vez van a hacer de que puedan ser con ciertos contratos para que puedan darse a las zonas que realmente se necesitan, porque no solamente han ido solos, han sido financiados por estas entidades. Entonces, una de ellas que es muy promisoria está justamente Innovio, el cual está utilizando justamente un DNA plásmido, que es justamente la tecnología de ADN que les comentaba. Existen otras vacunas que tienen la misma tecnología, pero que todavía están en fase preclínica. Está adelantada Innovio porque ya venía desarrollando vacunas similares para poder desarrollar esta, ya que tenemos para papilomavirus, filovirus, y de estas aprovechó simplemente y le cambió las llantas y empezó a trabajar directamente con fase clínica. Bien, tenemos otras de tipo inactivado, dos grupos que, por ejemplo, está Sinovac y también está otra de Wuhan, en las cuales ya también han entrado en fase clínica, pues que han escogido ciertos segmentos para poder ser esos segmentos inactivados, y en lo cual tendríamos una buena respuesta inmune, pero todavía no son los únicos que han entrado en fase clínica, aún faltan otros grupos que me interesa a mí. Es muy, muy interesante el tema de España, de la CSIC. El de aquí me parece que es muy interesante el de España, que todavía está en fase preclínica, pero que ha hecho que este virus, o sea, es todo el virus el que va a ingresar, pero se ha modificado la parte de la proteína E, que es la que prácticamente es más el segmento más virulento, y hace de que prácticamente se replicaría sin provocar daño y generaría mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes. Interesante del profesor Luis Juanes, de España, y ojalá que tenga eso, pero todavía ahorita está en una etapa preclínica. Y la que ya se encuentra de este tipo también en etapa clínica es otro que ha sido financiado por la coalición y en la cual ya entró pues con cierto segmento y tiene cierto vector de replicación, que también se supone que una baja respuesta inmune, pero que tendrá que ser verificado en la fase clínica 2 del tema de la dosis, pero que también se ve que es prometedor. Se encuentran otras en las cuales proteínas específicas recombinantes todavía están en etapa preclínica, pero esperemos cómo se van su desarrollo y entran a fase clínica 1. En las que les comentaba, la de RNA, justamente Moderna, está ya trabajando en fase 1 y es una de las que me parece también muy prometedoras. ¿Y cómo está la vacunación en el Perú? La vacunación en el Perú, pues es algo muy interesante y el cual se aplaude bastante porque
el intentar hacer el desarrollo tecnológico en el Perú no es fácil, en todo sentido, a nivel de salud, a nivel de laboratorio especializado clínico, y en el laboratorio de investigación también creo que nos hemos quedado mucho. Y lo que está trabajando el doctor Mirko Simic es algo importante, que si bien es cierto, veremos a, Dios quiera que llegue a salir la vacuna, va a marcar un antes y después en el trabajo de vacunas en el Perú, y con esto del SARS-CoV-2 pues tendría algo muy importante. Lo que vienen trabajando es que van a trabajar con tecnología recombinante, o sea, van a escoger antígenos, 4 antígenos. Estos 4 antígenos esos segmentos los colocan en un baculovirus, y este baculovirus en insectos, los cuales puedan replicarse y producir estos antígenos de manera intracelular, colocando una sonda para detectarlos, colocando en ciertos segmentos para que sean de fácil detección y recolección, una cosecha, y esta cosecha tenga que ser purificada por métodos de cromatografía líquida y de intercambio iónico para hacer lo más puro posible, y una vez con esto sean con un adyuvante colocado a los ratones. Entonces me parece que ellos han pedido, porque no se trabaja esto en el Perú, estos segmentos, la inserción a estos virus, sino los trabaja en Estados Unidos, les llegará o ya les ha de haber llegado el baculovirus con los antígenos para ahora hacer el tema de en sus cultivos, estos cultivos en estos insectos, y trabajar estos y tratar de purificar los antígenos que se produzcan en gran cantidad en sus bioreactores, y al ser purificados poder utilizarlos en una vacuna. Están tratando de desarrollar que sea intranasal y otra intramuscular, y de esta manera ver cuál de estas tiene mejor en esta etapa primero de ratones, y ahí se evaluará también si están produciendo anticuerpos neutralizantes o no, y si está activando la inmunidad celular. Y lo mismo sucederá si esto va bien, no hay efectos secundarios, pasará a monos, y si eso pasa igual, tendrán que evaluar los anticuerpos neutralizantes. Pero ojo, la evaluación de anticuerpos neutralizantes no se hace en el Perú. Entonces eso lo tendrán que llevar afuera para evaluar los anticuerpos neutralizantes si es que realmente están buena cantidad, para finalmente poder entrar recién y decidir el ensayo clínico de fase 1. Entonces, sí, está un buen camino, damos toda la fuerza para que esto continúe, y tener pues una vacuna en el Perú. Otra cosa, que las vacunas requieren que tenga una licencia de buenas prácticas de manufactura, de la cual las vacunas para veterinaria no las tiene, y entonces Farbet no todavía tiene este tipo de licencia, o de tipo de certificación, mejor dicho, de la cual tendrá que ver, porque si no tampoco las va a poder desarrollar. Aunque estamos en un estado de emergencia, las políticas pueden cambiar ante la emergencia, pero vamos a ver cómo evoluciona. Pero es algo que es muy interesante, de algo que no imaginábamos el Perú, pero que estamos con las posibilidades. Ellos tienen bastante experiencia, si bien es cierto, en pollos con coronavirus, pero que pueden utilizar estas tecnologías en el desarrollo de vacunas. Y es entonces necesario saber algunas cositas que hemos comentado, que en laboratorio también se desarrollan. Si bien es cierto, para los de laboratorio clínico quizás es un poco más extraño, porque todo lo hemos visto, y es más, de frente ya son equipos que te hacen todo, ¿no? Las pruebas manuales que se hacen son prácticamente muy sencillas, y el tema de laboratorio de investigación es un mundo muy bonito, hermoso, en la cual la exploración pues, y el apoyo no solamente va a la parte en el caso de las vacunas, de la bioingeniería, sino también de la bioinformática, de la cual el país pues lamentablemente carece, porque no existen carreras profesionales de bioinformática o de bioingeniería que tengan un desarrollo enlazado al tema de salud. Entonces, los investigadores mucho irá al tema de investigación pura, en la cual desarrollan, o este tipo, ¿no? Por ejemplo, que esto estaba desarrollado para veterinaria, que ellos empezaron a trabajar, y
ahora pues se tenga que trabajar para humanos viendo la oportunidad, y eso también es un desarrollo clave para el Perú. Eh, Normalmente para desarrollar una vacuna se utilizan pues líneas celulares, donde vamos a tener que colocar, si queremos una tecnología recombinante, colocar un plásmido. Va a ser importante porque, y hago hincapié acá algo que es para recordar a la parte técnica del desarrollo, por ejemplo, de anticuerpos. Es importante decirles de que los anticuerpos que se vayan a evaluar, los anticuerpos neutralizantes, si por ejemplo hemos decidido usar una proteína S, la proteína S es glicoproteína. Si yo voy a desarrollar un antígeno para meterlo a una prueba rápida de inmunocromatografía lateral, yo tendré que decidir qué antígeno voy a colocar. Muchos de los insertos de las pruebas de inmunocromatografía no me dicen qué antígeno es, ni tampoco me dicen con qué línea celular se ha realizado. ¿Por qué es importante? Porque, si bien es cierto, la célula o lo que utilicemos para desarrollar el antígeno va a depender mucho de qué clase de calidad de antígeno me va a desarrollar. Por ejemplo, la proteína S requiere que sea glicosilada porque es una glicoproteína. Si se desarrolla esto en una célula de E. coli, la glicosilación no va a ser adecuada. Entonces, esto hace que en otros animales, por ejemplo en insectos, me puedan dar una mejor o en células humanas, ¿no? En células de riñón, por ejemplo, donde darán una mejor cantidad de carbohidratos. Entonces, si yo estoy consiguiendo una prueba rápida donde ni siquiera sé qué antígeno es, ni siquiera sé si ese antígeno está bien desarrollado, lo que tendré serán pruebas de muy baja sensibilidad. Porque la unión del anticuerpo a ese antígeno, al no tener una buena caracterización proteínica y de carbohidratos, no tendrá una buena afinidad. Entonces, he ahí la importancia de valorar esto desde un inicio para la compra de una simple prueba rápida de anticuerpos IgG, IgM, por ejemplo. Bueno, entonces para la vacuna, que igual se utilizarán varias líneas celulares, clásicamente se han utilizado estas células de Ero o estas células de riñón, de monos, y entonces se utilizaban justamente para utilizar y realizar ahí el desarrollo, pues, tanto de si queríamos virus atenuados, queríamos utilizarlo esto para el desarrollo como líneas de cultivo. ¿Sí? El tema de cultivo en el Perú de virus SARS-CoV-2 no se puede desarrollar en el Perú porque necesitaríamos un nivel de bioseguridad mucho más alto. Y esto a la vez requerirá pues varios medios en los cuales se pueden mantener los cultivos, tipo roller o tipo NUNC, o los famosos bioreactores, ¿no? Donde podemos utilizar grandes litros y litros de cultivos de estos para poder desarrollar lo que queremos trabajar, ¿no? Otras líneas celulares en las cuales podríamos trabajar de diferentes tecnologías. Obviamente los bioreactores hay de varios tipos, no vamos a entrar a detalles de este tipo, pero es fascinante este mundo de investigación a los diferentes tipos de bioreactores que hoy día existen. La etapa de purificación será otra etapa importante para el tema si es una tecnología recombinante de cromatografía líquida. Hoy día ya existe con espectrometría de masas, de HPLC de alta performance. Entonces, la tecnología de purificaciones o de cromatografía con intercambio iónico o de columnar con níquel, hay varias tecnologías que de la misma metodología salen cada vez con mejor purificación. Pero también para evaluar una vez purificado es la prueba clínica con un paciente, y porque lo que vamos a tener que ver es la respuesta de anticuerpos. No solamente de anticuerpos, me interesa que la vacuna también despierte mi inmunidad celular. Y es ahí donde la única forma de evaluar adecuadamente la respuesta celular irá sobre las líneas T. Y es ahí donde la citometría de flujo es una de las metodologías adecuadas para poder evaluar estos grupos. Y, por ejemplo, Farvet ya tiene este separador celular con citometría de flujo, o sea que puede separar las células encima y decir, solamente quiero evaluar estas células y ver qué capacidad tiene, hasta funcionalmente ver qué capacidad tiene estas células de responder. Pero es un buen equipo. El Instituto de San Borja también en los siguientes meses
probablemente dentro de un mes y medio ya tengamos esta tecnología, pero nosotros lo direccionaremos para el tema oncohematológico. Entonces, lo que se viene en el instituto es, en adelante son estudios muy, muy interesantes que van a mejorar el desarrollo también del diagnóstico en oncohematología. Y finalmente, pues requerirán de evaluar anticuerpos neutralizantes, que pueden ser evaluados mediante sistemas de ELISA, entre kits grandes de ELISA o métodos de gold estándar, que son los PRNT, que es métodos en los cuales se evalúa el virus directamente con el anticuerpo y se hacen titulaciones en placa, o métodos nuevos de citometría de flujo, pero con un tipo de tecnología que se llama de tiempo de vuelo o también llamado citometría de masas, donde evaluamos con, ya no son anticuerpos fluorescentes, sino son metales pesados, metales raros, que van a ser unidos a una gran cantidad, y puedo evaluar mucho más cantidad de colores que lo que hacía con la tecnología convencional, y puedo evaluar justamente desde células hasta evaluar quizás grupos a gran cantidad con una base de datos inmensa, y se pueden desarrollar estos para evaluar líneas celulares, ¿no? Hay diferentes tipos de tecnologías para evaluar esto. No las tenemos en el país, es una tristeza que no tengamos de este tipo de investigación. Sería fabuloso porque eso mejoraría muchos otros tipos de estudios. No lo vamos a detallar porque también el tiempo nos empieza a ganar. Y los métodos, todo método para evaluar anticuerpos neutralizantes deberá pasar por estudios de gold estándar. Para SARS-CoV-2 se han visto exactamente con pruebas dirigidas a los, hecho con la placa de estos anticuerpos neutralizantes que les comentaba, que es colocar el virus y empezar a titular con el plasma de los pacientes. Sí, se ha visto que tienen que ser probablemente 2 antígenos que vayan a dar una buena cantidad de definición de anticuerpos neutralizantes. De todas maneras, la proteína N y la proteína S son muy inmunogénicas, y dentro de ellas la S1 y más aún la RBD son todavía mucho más específicas, que no darían falsos positivos con SARS-CoV-2, por ejemplo. Entonces, los anticuerpos y las pruebas y los estudios de ELISA tienen que ir más hacia estas proteínas, y quizás hasta 2. Este trabajo, que todavía está en preimpresión, es un artículo interesante que ya está valorando este tipo de ensayos para hacer justamente el estudio de anticuerpos neutralizantes, que es donde ya para esta etapa de las vacunas ya estará mejor validado y se puedan validar cómo es que las vacunas están produciendo anticuerpos adecuados y de los cuales vayan a pasar a una siguiente etapa. Hay varias empresas que ya están vendiendo este tipo de anticuerpos y se están estudiando para hacer un panel in-house validado. Algunas empresas como Moon están sacando versiones beta, y es interesante porque esto será que soporte a evaluar cómo funcionan las vacunas o no. Bueno, hay este tipo de ensayos que se hizo con SARS-CoV-1 y MERS, donde se utilizó pues el técnica de gold standard, que es el ensayo de placa, donde se evalúa la cantidad de anticuerpos neutralizantes, pero con virus. Bien, entonces, esta es una revisión muy sucinta e importante sobre lo que va en esta semana que va terminando de vacunación en Latinoamérica, sobre las vacunas en general, la importancia y por qué no debemos vacilar en indicar vacunación, y de lo que se viene para SARS-CoV-2. Entonces, lo que se nos viene, amigos, es todavía incierto. Llegar a la inmunidad de rebaño, la única forma de llegar de una manera segura es con la vacunación. Todo dependerá de los esfuerzos que se realicen en sacar estas vacunas. Y aún así, ver si estas vacunas van a tener un tiempo duradero y los anticuerpos que se produzcan sean realmente eficientes y tengan lo que esperamos, ¿no? Poder llevar a una vida normal. Bien, quiero agradecer y nuevamente invitarlos. Nosotros como FactScience ya estamos sacando para el mes para este mes, el 30 de mayo ya se apertura el curso de citometría básica, donde vamos a desarrollar de una manera muy didáctica la parte a veces de citometría, que a algunos les parece un poco pesada, pero vamos a hacerlo de manera muy didáctica y con las metodologías y tecnologías de hoy en día que se desarrollan. Los invitamos pues, a visitar la página y también
a pues preguntar y quizás ver el sílabus si están interesados para participar en ese tipo de cursos. Y estaremos haciendo otros cursos de manera también libre, así como las de ahora, para poder pues ver y actualizar en tanto el COVID y también en citometría de flujo. Próximamente también se estarán sacando cursos de genética. Hay varios docentes que ya están preparando los cursos y que esperemos que pues pueda mejorar el desarrollo profesional en estas áreas que a veces están pues no potenciadas en nuestro país. Les agradezco por la atención y pues no sé, Patti, si podemos trabajar el tema de las preguntas en adelante. Sí, muchas gracias, doctor Choque. Muy interesante la ponencia, cerrando ya la semana de vacunación de las Américas. Sí, efectivamente, ahora vamos a pasar rápidamente a la ronda de preguntas. ¿Sí? Estas preguntas las pueden mencionar o trasladar a través de Zoom, los que se pudieron conectar a través de Zoom, o también a través de Facebook. Nos vamos a esperar que unos minutos para que puedan ingresar. Mientras tanto, vamos un poco informando nuevamente ya para el cierre. Efectivamente, como mencionó el doctor Choque, FactScience ha sido diseñado para brindar servicios de aprendizaje virtual y presencial con contenidos relacionados a temas de salud muy interesantes, ¿no? Y este 30 de mayo ya inicia el primer curso de citometría, así que los invitamos a que puedan ir revisando la información a través de la web o las redes, o también a través, y si quieren información adicional, a través del correo electrónico. Hacer hincapié mientras esperamos la formulación de las preguntas a través de Zoom y de Facebook, que estamos realizando debido a la apertura de este primer curso virtual. Entre las personas que han asistido hoy a la presentación, un sorteo para dar un cupo a una persona, ¿sí? Por lo tanto, lo que les pediríamos es que por favor debajo de la publicación o debajo del video coloquen un comentario sobre qué les pareció la conferencia, si desean algún tipo de conferencia puntual, que también les pueda sumar dentro del aprendizaje, tanto en las publicaciones que pusimos en Instagram o en Facebook, para que puedan participar de este sorteo, ¿no? En ese comentario les pedimos por favor etiquetar a una persona que creen ustedes que también está interesada en esta información, porque la idea es masificar la información de valor que se viene dando, ¿no? Que como lo ven es de acceso libre y en realidad te da mucho valor a la información que requieran respecto a este tema. Bien, vamos a esperar un poco. Solamente recalcar que el sorteo lo vamos a cerrar el día viernes, así que tienen tiempo para poder colocar el comentario y adicionar y etiquetar a esta persona que también debería ver el material que han visto ustedes hoy. Mientras vamos viendo, a ver, revisamos si existe alguna pregunta, ¿no? A ver. Bueno, todos agradecen gracias, sí. Tenemos información acá en Facebook, agradecen Carolina Alarcón, Paola Ramos, Lisbeth Soto, muchas gracias. En Zoom también, a ver, acá tenemos algunas preguntas en Zoom. Bien, creo que puedo ver ya algunas. Sí. Y hay algunas, por ejemplo, que dice que sí se han reportado IgM en neonatos, y eso es cierto, pero por eso les comentaba de que algunas IgM, a pesar que sean grandes, bueno, no sé si lo comenté, pueden llegar a pasar. No es que toda, porque la IgM solamente sea gigante, no pueda llegar a pasar. Hay posibilidades que lleguen a pasar algunas IgM, y estos pueden quedar el reporte de estar presentes en el neonato. Pero lo que va a identificar que el neonato tiene la enfermedad o que ha sido de vía transplacentaria es justamente el virus. Entonces, la identificación de como sabemos, la fisiopatología hasta ahora descrita, y se ha visto que esta es la que probablemente sea, es que una vez que ingresa, tiene cierto tropismo por las células respiratorias que tienen gran cantidad de AC2, luego baja de la vía nasal a la vía
a la vía pulmonar baja, y de ahí va a ir a la sangre, y de la sangre se va a partir a otras células que tengan AC2, dentro de ellas el riñón, dentro de ellas hasta la vía, hay órganos nerviosos que también puede llegar, y también llega al intestino. Entonces, la fisiopatología normal que pueda llegar el virus a la vía intestinal y provocar la diarrea está descrita como tal, y en estos casos, y en la OMS no está descrito el uso como muestra el tema de las heces, pero se han encontrado los virus ahí. Entonces, en los casos reportados, son casos en los cuales se les ha hecho el estudio de hisopado nasal, ya en los recién nacidos, mas no se ha probado con el tema de heces. Suponiendo que la fisiopatología va sobre el tema de una viremia en una madre gestante, y iría de ahí hacia otros órganos, es probable que en el recién nacido tenga la misma vía. Entonces, el confirmar y el reporte de estos anticuerpos no te da la certeza que haya sido el virus, el cual debería estar encontrado, por ejemplo, en el tema del meconio del niño, y que debería haberse hecho, y algunos reportes iniciales que se hicieron fueron en los estudios moleculares a las 16 horas. Entonces, todavía hay reportes, si bien es cierto un reporte, no quiere decir de que se tenga la certeza. Por eso hoy día trabajamos mucho con medicina de existencia más que medicina de evidencia. Pronto se irán saliendo este tema. Por ahí en la página de Facebook comentaban, y el tema del interferón es más bien tema de tratamiento, es un tema en el cual en la respuesta inmune lo que va a provocar el interferón es, luego de haber reconocido por la inmunidad innata las células presentadoras de antígeno, al ser fagocitadas, van a tener contacto con los TLRs. Generalmente para los virus de este tipo son TLR4 en superficie y TLR3 en citoplasma, y lo que van a desencadenar es una vía de respuesta del factor nuclear kappa beta y también de la vía del interferón. Lo que vamos a tener como fruto es producción de interferón y producción de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Lo que va a hacer esto que despierte justamente un proceso inflamatorio, y de la vía celular inicialmente un TH17. Lo que va a hacer esto que haya una gran respuesta inmunológica, y que sea el inicio y desencadenante de una respuesta que, añadida con el daño endotelial por el ingreso, porque las células endoteliales también tienen receptores CK2, lo que provoque es una endotelitis más un proceso inflamatorio, y estemos llevando a un proceso inflamatorio agudo no controlado. Esto provoque lo que se llama el síndrome de activación macrofagocítica, o también llamado síndrome histiocítico secundario a virus en este caso, y lo que lleve parte a un paciente con CID, con problemas de coagulación, y no solamente el paciente puede morir por síndrome de distrés respiratorio, sino también por problemas de tromboembolismo pulmonar. Entonces, el interferón más bien va a que se está dando en pacientes que no tienen una buena respuesta, pero el interferón también podría potenciar esta respuesta al hacer esta tormenta de citoquinas, y se están viendo estudios para utilizar tratamientos que van contra algunos tipos de desencadenantes como interleucina 6, por ejemplo el tocilizumab, el cirulimab, sobre van la interleucina 1, por ejemplo la anakinra, y que vamos a ver que son estudios en los cuales estos estudios todavía están en ensayos clínicos. No hay evidencia alta como para decir que funcionan todavía. Todo se está trabajando con ensayos clínicos. Bien, dice, en el caso de recién nacidos, ¿cuál sería la vacuna que reforzaría su nivel inmunológico? Obviamente que en los niños el sistema inmunológico está empezando a desarrollarse. De todas maneras, el uso de vacunas en las cuales pueden funcionar muy bien, funcionarían bien el tema de tecnología recombinante, todas estas que se tendrían que diseñar tendrían que evaluarse justamente en estas fases, en la fase clínica 2 y 3, para ver qué tipo de población serían las mejores. Decirlo ahora no sería adecuado hasta ver el desarrollo de este tipo de vacunas. Bueno,
veo por aquí, se cambiará el protocolo de atención a los pacientes con COVID, motivo de las autopsias que anunciaron, que las personas no morirán por neumonía, sino por una coagulación. Sí, justo lo que les comentaba, lo que hay es un proceso de tormenta de citoquinas, que lo que lleva finalmente al proceso inflamatorio, este proceso inflamatorio termina, y lo que se ha evidenciado en las necropsias, es la formación de trombos plaquetarios blancos, que son estos trombos plaquetarios por un inicio pues, de aumento de los sistemas de coagulación, y que lo que está recomendando es el control con heparina de bajo peso molecular, que debe ser seguida, evaluada con tromboelastografía, tanto con heparina, o sea, con heparinasa y sin heparinasa. Evaluando estos dos valores, se evalúa que el paciente se encuentre en un buen estado de coagulación, porque no existe otra prueba de laboratorio que me pueda decir que la heparina de bajo peso molecular esté funcionando a la dosis que quiero. Un TPTA no va a ser detectado por una heparina de bajo peso molecular, quizás sí una heparina completa, pero la única prueba que podría ayudar, y según las recomendaciones chinas, ahora que el 20 de febrero publicaron las recomendaciones de coagulación, está hacer el seguimiento con este estudio que se llama tromboelastografía con heparinasa y sin heparinasa. Solamente tienen en MINSA dos equipos en INEN, tienen un tromboelastógrafo, nosotros tenemos otro tromboelastógrafo, Salud tiene, me parece, en el INCOR y en Rebagliati, pero no están en laboratorio, están en UCI. Entonces, un personal que no es de laboratorio manejar un equipo que es de laboratorio puede tener a problemas de calibración, y eso puede provocar alteraciones en la interpretación, por eso que debe ser manejado de todas maneras y procesado por personal de laboratorio. Nos dijo que en Perú se está utilizando tecnología recombinante. ¿Por qué no se está utilizando otras como tecnología ARM? Porque justamente la tecnología va a depender de cómo vamos a obtener ese ARN mensajero, por ejemplo, ¿no? Es una decisión primero de lo que tiene la tecnología en Perú, no es una decisión que alguien lo tenga que depende mucho del investigador, y obviamente las tecnologías de ARN mensajero requieren pues un especial uso de sistema bioinformático, de bioingeniería, que lamentablemente carecemos mucho en el país, pero no quiere decir que no se pueda hacer, pero que conllevarían a tener que entrar con fases preclínicas quizás de mucho más tiempo. Ellos ya vienen trabajando con tecnología recombinante, por lo que es más fácil para ellos no continuar con esta tecnología recombinante. También respecto de bebés en Perú promedio nacieron y se encuentran en buen estado, tienen inmunidad de la enfermedad. La única manera de poder evaluar va a ser en ese momento detectar el virus. Y de ahí lo que se puede detectar, y probablemente el IgG no sea del recién nacido, sea de la madre. En algunos casos sí se han reportado que puede pasar de manera pues extraordinaria un IgM, pero la única forma de indicar que el paciente tuvo la enfermedad, en este caso, es encontrando el virus. Por un tema más bien fisiológico de respuesta inmune, es que el tema de los anticuerpos deberá ser evaluado a la posterioridad. Bien. Doctor, también tenemos una pregunta en el Face de RalMed. No sé si lo veo, se lo... Pregunta del Face. Sí, A dice ver, que, vamos a ver. doctor, ¿qué opina de la tromboprofilaxis en la nueva guía del MINSA a pacientes casos leves y moderados? La pregunta va al hecho que al parecer se está dando de manera prematura de anticoagulantes a pacientes no críticos con COVID comparado con otras guías europeas. Bien, sí, el tema de la anticoagulación sí me parece, creo que es la vía, si bien es cierto, seguimos en medicina de existencia, pero ya según la hipótesis que se ha dado sobre lo que pasó con SARS-CoV-1 y de lo que va a suceder con SARS-CoV-2, justamente en la historia de la enfermedad, la prematura, la reserva de la anticoagulación prematura, lo que sí va a hacer es que justamente podamos darnos más tiempo a que ese paciente probablemente, si es que no llegue a un ventilador. Entonces, la anticoagulación ya está viendo ser utilizada de una manera mucho más prematura, y me parece, en mi opinión, que es lo correcto. Además que la anticoagulación puede ser manejada y evaluada de una manera, en un paciente que no tiene, no está en gravedad, puede ya ser mejor monitorizada. Y como les digo, sería mucho mejor si nosotros
implementamos estas metodologías de tromboelastografía para tener la seguridad de que la dosis que estamos dando es la adecuada. Como les decía, no tenemos otra prueba en la cual nos pueda soportar el diagnóstico o el seguimiento que nos diga lo que estamos haciendo es de manera adecuada, sino simplemente la clínica. Recuerden que del perfil de coagulación, el TPTA no va a evaluar adecuadamente la heparina de bajo peso molecular. Bien. Hay una pregunta en Zoom adicional de Dayana. Ya. Doctor, ¿qué opina de los pacientes con COVID-19 que se automedican con acitromicina? El tema de la acitromicina es muy interesante porque en el estudio francés, que lamentablemente también se le ha dado y se le ha atacado muy duro, porque si bien es cierto, no es un trabajo aleatorizado, no es un trabajo con una gran cantidad de pacientes, el doctor que utilizó en algunos pacientes, tampoco utilizaron casi todos, la acitromicina, hubo una cierta mejoría pues al quinto día, sumado con hidrocloroquina. Pero hay otros estudios que todavía están en revisión, que justamente están viendo que la acitromicina sea el atacante de otra puerta, que vendría a ser justamente este CD147. Todavía es algo que es muy temprano decir algo, son todavía trabajos en los cuales se están evaluando que podría ser la puerta, y que esta citromicina tendría un trabajo inmunomodulador. De todas maneras, el trabajo con hidrocloro ha tenido ya algunas revisiones en las cuales sí parece que sí se evidencia cierta mejoría y que ha sido el tiempo en el cual ha sido evaluado y debió ser evaluado en una etapa más temprana, porque estos actúan, según los trabajos de investigación en in vitro, a nivel de replicación. Entonces, usarlo en un paciente grave no tiene mucha razón, sino en un paciente que recién la replicación está entrando y el paciente todavía está estable, porque es un ionóforo y podría entrar. Entonces, potenciando esto con la citromicina. Yo creo que lo que hace el ministerio es adecuado porque se puede hacer fácilmente el seguimiento de estos pacientes, hasta de una manera de telemedicina, haciendo teleconsulta. Si es que ya es empezado a dar un paciente que no tiene síntomas graves con este tipo de terapias de hidrocloro más acitro, podrías evaluar todos los días cómo va, si tiene algún síntoma, porque no todos van a hacer el tema de la alteración a nivel cardíaca. Si se puede tomar un electro de base, mejor, pero se ha manejado tantos años la hidrocloroquina que no tendría un efecto, y también la citromicina, por lo cual no es malo, pero siempre hay que recordar que estamos quizás en tiempos de guerra y la utilización de trabajos que todavía no han sido totalmente evidenciados, pues vamos a tener que esto tomarlo de todas maneras con pinzas y ver qué es lo que pasa en los siguientes meses, ¿no? Mientras tanto, esperaremos la llegada pues de la posible vacuna. Bien, creo que no hay más preguntas. Cualquier otra pregunta, creo que podría ser, ahí está mi correo. Sí. Doctor, solo una última pregunta súper breve, porque ya estamos un poco con el tiempo. De Santiago, dice: doctor, buenas noches, sobre el recambio plasmático de pacientes COVID positivos recuperados hacia los positivos, ¿ayudaría? Perfecto, el tema del plasma, primero que ya se ha usado en otras situaciones como SARS-CoV-1 y MERS, donde se ha encontrado, pues, obviamente que no son trabajos tampoco grandes, pero se han encontrado beneficios. Lo que teníamos era un problema de que a la hora de el miedo, ¿no? De que no sean anticuerpos neutralizantes, sino además tengan los famosos anticuerpos AD, que son anticuerpos potenciadores de enfermedad, y que potenciarían en el paciente, y más que provocar mejoría, provocarían daño. Esto se hizo algunos estudios en monos y se vio que esto no ocurría, por lo que el uso de plasma convaleciente sí sería buena utilidad como tratamiento, pero obviamente requiere ser utilizado en un ensayo clínico. O sea, lo podemos utilizar, pero esto tiene que ser aprovechado en un ensayo clínico.
y muchos ensayos clínicos. Hace un mes ya habían 27 ensayos clínicos registrados, hoy deben haber todavía muchísimos más, en los cuales ya se debe estar viendo la utilización del plasma de convaleciente para poder utilizar en los pacientes con enfermedad. De todas maneras, hay ya protocolos estimados, porque mucho está el tema de la dosis, cuánto va a recibir, y justamente el cuánto va a recibir lo definirán los ensayos clínicos, pero hasta eso ya estaremos dando plasma en pacientes graves de convalecientes, ¿no? Entonces sí, es una buena opción terapéutica, es de inmunidad pasiva, que esa inmunidad que vayan a ganar va a ser temporal, o sea que ese paciente finalmente pueda que gane algunos anticuerpos de la enfermedad que ha tenido, pero habría que reevaluar evaluando sus anticuerpos neutralizantes. Perfecto. Bueno, gracias, doctor. A ver, existen algunas preguntas más. Nosotros igual tenemos activado todas las redes sociales, la página web, el correo electrónico, para que puedan ahí también enviar las consultas que deseen y de alguna manera poder ayudarlos, ¿no? Agradecemos los comentarios que se vienen dando ya a través de las redes. Por favor, les pedimos de que no olviden que para poder participar de este sorteo al siguiente curso que vamos a tener de manera virtual, tienen que colocar, además del comentario o en la misma frase del comentario, etiquetar a una persona que crean ustedes que también tenga interés por conocer el tema que hemos visto el día de hoy. Agradecemos mucho, doctor Vladimiro, la ponencia. Agradecemos mucho también la participación de cada uno de los participantes a través de Zoom y a través de Facebook, que también se conectaron a través de Facebook. Y los invitamos a estar atentos a los nuevos temas que tocaremos a través de las redes sociales, tal como lo hemos venido haciendo acá. Así que los invitamos a que nos sigan a través de las redes, tanto en Facebook y en Instagram, para que puedan estar al tanto de estas nuevas publicaciones. Su despedida, doctor Choque, para ya culminar con la conferencia, por favor. Sí, agradezco a todos por la participación y pues nuevamente invitarlos a la siguiente, que probablemente también sea para el día sábado, pero un poquito más dedicado al tema de ya el sistema inmune y el tema del uso de la citometría justamente en el estudio de linfocitos. Agradecer nuevamente también, te agradezco, Patti, por haber llevado esta conferencia y pero bueno, y invitarlos a muchos que visiten la página. Próximamente estaremos ya brindando cursos también de genética, de inmunología, en los cuales puedan mejorar y su desarrollo y su crecimiento y su baggage de conocimiento sea mucho más amplio. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.